Doctor Sánchez, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Muchas gracias, Gustavo, y muy complacido de estar con esta inmensa audiencia de ustedes en esta mañana. ¿Cuál es el principal riesgo que le dijeron ustedes al canciller están corriendo los empresarios, el comercio en Colombia con la situación que vivimos si escala? Primero, hacer una guerra comercial con los Estados Unidos es un suicidio. Tenemos a nuestro principal socio comercial que le exportamos el 30% de nuestras exportaciones, el 40% de la inversión extranjera directa es de ellos, y decir que la vamos a cambiar por Ecuador, Venezuela, Nicaragua o Cuba, pues es una locura, y eso no se cambia de la noche a la mañana. Le pedimos recuperar el canal que debe ser a través de la Cancillería y de nuestro embajador, y quitar esas voces disonantes de algunos ministros que quieren lucirse con el presidente y que le hacen un daño sin precedente a la economía y a la institucionalidad colombiana. Doctor Camilo, aquí también entramos en el escenario de las famosas calificadoras de riesgo y lo que piensan de Colombia. Claro, es que es muy peligroso, porque es que sin hacer nada a nuestros exportadores, a nuestros productores, a nuestro sector empresarial se le encarece la deuda, simplemente porque haya un trino que no debe ser. Por eso, con la doctora Laura tuvimos una reunión muy productiva donde nos dijimos las cosas de verdad, donde la técnica que tienen los sectores productivos exportadores y el conocimiento de los mercados y el conocimiento de senadores y personas de los Estados Unidos, estamos haciendo ya esa diplomacia para evitar que se equivoquen. Colombia no es solamente Gustavo Petro, ese es nuestro presidente, pero nosotros tenemos mucho más que perder y tenemos que entender que nosotros estamos haciendo lo necesario para evitar que se repitan estos errores que todavía cierne sobre nuestra cabeza esa espada de Damocles. Doctor Sánchez, bueno, uno creería que usted, que la doctora Lacouture, que la presidenta de Azocajas, que el presidente Analdex, pues tienen muy claro la importancia, la relevancia de Estados Unidos en esto y por qué la gravedad de la relación. Pero, ¿qué dice Laura Sarabia? ¿Qué les dijo a ustedes? ¿Qué tan preparada está ella como canciller para lidiar con un gobierno como el de Donald Trump? Pues la primera cosa importante y positiva es que citó a los que conocen del problema y que tienen verdaderamente relaciones para poder avanzar. Aquí hicimos esto, unidad de criterio. Aquí tenemos que mostrar que somos un gobierno que desde el sector productivo, que tenemos muchas diferencias con el presidente Petro, estamos por encima pensando en Colombia y en nuestra economía. Que aquí lo que necesitamos es un mensaje coherente y que no pongamos en riesgo el empleo de los colombianos. Es muy importante que la doctora Laura haya convocado y que además todo el empresariado ya está. Ahí estuvimos con Bruce, ahí estuvimos con la doctora Lacouture, como tú lo dices, con la SAC, con Analdex, con el sector financiero, y todos los que estaban ahí, lo que dijimos fue, estamos trabajando para evitar los peores momentos que pudimos vivir y evitar que nos vayan a poner 25% de aranceles, porque eso sería verdaderamente calamitoso. También estamos pensando en lo que estamos viendo hacia el futuro, tener delegaciones coordinadas para que podamos llegar a verdaderamente mostrar las capacidades que tiene nuestro país y que realmente no se dejen convencer por un trino. Vienen 26,000 colombianos que van a llegar a Panamá y que de Panamá van a entrar a Colombia, y que tenemos que ver cómo los hacemos entrar a las ciudades sin que se conviertan en otro problema social, ya que no hay recursos ni siquiera para darle los pasajes a esas personas a su lugar de origen. Presidente, ¿cómo va a ser el manejo de las relaciones entre la Cancillería y el gobierno de los Estados Unidos? Ustedes, los empresarios, van a jugar un papel clave y fundamental. Pues obviamente usted lo sabe más que nadie, la canciller, son muy pocas las relaciones que tiene con el gobierno del presidente Donald Trump. Yo creo que ese fue uno de los aciertos de ella. Buscar a las personas que verdaderamente sirven. Aquí nosotros no nos podemos poner a pelear. Aquí es fundamental utilizar a los expresidentes. Qué bueno que hayan utilizado antes al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Duque, que tienen relaciones muy importantes, muy superiores a las que tiene el presidente Petro. Qué bueno que ella haya entendido y que lo tenga claro, que son los empresarios colombianos los que tienen vínculos permanentes con los congresistas y con las regiones de los Estados Unidos para evitar que colapsen nuestras exportaciones. Y lo más importante, que tengamos un mensaje único del país. No pongamos aquí a personas como el ministro de Comercio a hablar de que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio cuando nosotros nos ganamos una rifa donde no estábamos comprando la boleta. Pero eso sí por punta y punta, doctor Camilo, porque ayer en entrevista con el ex vicepresidente Francisco Santos, él decía en estos micrófonos que ustedes, los empresarios, tienen que ir con una agenda paralela a Estados Unidos a decirle al gobierno de Trump que ustedes no tienen nada que ver con Petro. Eso también me parece que es muy bueno en la política, pero muy malo en la realidad.
O sea, es que así no va a ser, así estamos haciendo ya todos los contactos, no desde mañana ni pasado, sino desde el primer día del momento que tuvimos la crisis, y ya estamos hablando con los senadores, con los empresarios, con las personas que tienen allá injerencia. Por ejemplo, las flores, imagínense en este San Valentín, allá en Estados Unidos más de 200,000 personas viven de las flores que exportamos los colombianos. Y en Colombia, pues, el impacto que hubiera sido que se hubieran perdido esos 1.000 aviones, que tan solo iban 50 en el momento que había empezado la crisis. Aquí vamos a tener unas relaciones paralelas, pero tenemos un solo gobierno y tenemos que ser coherentes. Por eso con la doctora Lacutir, con el doctor Bruce, con todos los personajes que tienen que ver con la política interna y externa, vamos a unirnos, porque primero está Colombia, así tengamos diferencias insalvables en muchos temas. No compartimos con el presidente el tema de la salud, no compartimos el presidente lo que está haciendo con los servicios públicos y con lo que tiene que ver con la reforma laboral, pero primero está el empleo, la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país. ¿El lío ha servido para que se empiece a pensar en apertura de nuevos mercados, que es lo que se ha pedido también desde distintas orillas? Claro, y estamos en eso, pero es que ahí sí también se lo hemos dicho al presidente. Esto no se hace de la noche a la mañana. Tener el 30% de un país que nos compra nuestros productos y decir que los vamos a cambiar por los de la compra de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba, pues eso no tiene sentido. Claro que estamos buscando nuevos mercados, pero eso no se da. Imagínense, solamente si hubiéramos perdido esta relación, Colombia, su principal exportación es petróleo a los Estados Unidos. Las remesas, ¿cómo hubiera sido el impacto económico de esto? Y como ustedes hablaban, las calificadoras de riesgo, ¿qué tal que hubiéramos estado un lunes y hubiéramos cambiado el tipo de cambio fuera de 6,000 pesos? ¿Qué sería con nuestra deuda externa, que nosotros la estamos pagando y que tenemos que seguir pagándola en este momento tan importante? Tenemos que unirnos, pero también tener claro que tenemos diferencias insalvables, pero primero está nuestra economía y la seguridad de este país. Que nos recuperemos la plata para que las fuerzas militares tengan los recursos. Ya se perdió lo de USAID en el mundo, pero en Colombia tenemos que recuperar la plata para que los helicópteros estén en el aire, para que podamos verdaderamente recuperar el territorio, no solamente en el Catatumbo, sino en el Cauca, en la parte sur del país, donde realmente se han convertido en corredores peligrosos del narcotráfico, y eso sí, una economía paralela que nos puede hacer mucho daño en el futuro de nuestras negociaciones con los Estados Unidos. Doctor Camilo Sánchez, una inquietud final sobre otro tema. ¿Tendremos o no tendremos apagón? Pues ahí le doy la chiva el jueves. Tendremos con el Contralor General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, la reunión en la Contraloría para hablar del mensaje de emergencia que ha dado el Contralor, de advertencia que tenemos en ciernes un apagón. Por eso es importante pagar los subsidios que son obligación del Estado, pagar la opción tarifaria y lo más importante, no hacer homenajes contra el mismo gobierno en Barranquilla, ojalá que sin recursos de la nación, porque eso simplemente es un tiro en el pie, ya que el gobierno tiene hace más de 6 meses a aire y no ha solucionado ni entregado los recursos para que no sea el problema más grave que se nos pueda pagar la costa del país. Bueno, conversamos entonces jueves o viernes, doctor Camilo. Sí, señor, después de esa reunión con ustedes es un placer conversar. Así que muchas gracias por esta oportunidad.